¿Qué harías si, justo antes de tu boda perfecta, descubrieras que el padre al que amas no es tu verdadero padre? Imagina encontrar una carta secreta cosida dentro del vestido de novia de tu madre, revelando una verdad impactante. Tu padre podría no ser quien crees. En el corazón de Sevilla, la vida perfecta de Clara se desmorona al descubrir un amor prohibido, un misterioso soldado y una sombra peligrosa del pasado que la vigila. ¿Tendrá el valor de enfrentar la verdad antes del día de su boda? Quédate, esta historia te romperá el corazón y te inspirará. En el corazón de Sevilla, donde los naranjos perfuman las calles empedradas y el eco de las campanas de la Giralda resuena en cada rincón, vivía Clara, una joven de 30 años a punto de casarse. Clara era conocida en el barrio de Santa Cruz por su risa contagiosa y su habilidad para bordar mantillas que parecían tejidas por ángeles. Su boda con Diego, un arquitecto sevillano de mirada amable, estaba programada para el próximo mes en la iglesia de Santa María la Blanca. Todo parecía perfecto. El vestido de novia, heredado de su madre, estaba listo. Las invitaciones, enviadas, y el menú, inspirado en los sabores andaluces, ya había sido aprobado. Pero el destino, como suele hacer en las estrechas callejuelas de Sevilla, tenía otros planes. Clara vivía en un pequeño piso en la calle Mateos Gago, decorado con azulejos pintados a mano y fotos de su infancia con su madre, Isabel. Su padre, Manuel, había fallecido cuando ella tenía apenas 10 años, dejando un vacío que Isabel llenó con amor y sacrificios. El vestido de novia de Isabel, un tesoro familiar, era una pieza de encaje blanco con detalles de flores bordadas, guardado con cuidado en un baúl de madera en el desván. Clara siempre había soñado con llevarlo en su boda, no solo por su belleza, sino porque era un pedazo de su madre, un símbolo de su legado. Una tarde calurosa de verano, mientras el sol se colaba por las rendijas de las persianas, Clara decidió ajustar el vestido. Lo extendió sobre la mesa de su comedor, admirando los detalles del encaje. Pero al pasar la mano por el dobladillo, notó algo extraño, una costura torpe, casi invisible, que no encajaba con la perfección del resto del vestido. Curiosa, tomó unas tijeras pequeñas y, con cuidado, deshizo los puntos. Entre las capas de tela, encontró un sobre amarillento, sellado con cera roja y un monograma desvaído que apenas podía leerse, una J. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Qué hacía una carta escondida en el vestido de su madre? Con manos temblorosas, rompió el sello y extrajo una hoja de papel frágil, cubierta de una caligrafía elegante pero desvaída por el tiempo. Las palabras, escritas en tinta negra, parecían gritar desde el pasado. Mi querida Isabel. Nunca podré perdonarme por lo que hice. Te amé con todo mi ser, pero la guerra nos separó. Cuando supe que estabas embarazada, quise volver, pero las circunstancias me lo impidieron. No sé si Clara es mi hija, pero mi corazón siempre lo ha creído. Estoy aquí, en Sevilla, más cerca de lo que imaginas, pero nunca he tenido el valor de enfrentarme a ti. Si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Siempre tuyo. Javier. Clara dejó caer la carta sobre la mesa, su respiración entrecortada. El nombre Javier resonaba en su mente como un eco lejano. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué su madre había escondido esta confesión en el vestido? La idea de que Manuel, el hombre que la había criado con tanto cariño, pudiera no ser su padre biológico le golpeó como un relámpago. Pero lo que más la estremeció fue la última línea. Estoy aquí, en Sevilla, más cerca de lo que imaginas. ¿Seguía este tal Javier en la ciudad? ¿La había estado observando? El sonido de la llave en la cerradura la sacó de su trance. Era Diego, que llegaba con una botella de manzanilla y una sonrisa. ¿Cómo va el vestido, mi amor?, preguntó, ajeno al torbellino que se desataba en la mente de Clara. Ella forzó una sonrisa, escondiendo la carta bajo un paño. No podía contarle esto, no aún. Necesitaba respuestas. Esa noche, Clara apenas durmió. Las palabras de la carta se repetían en su cabeza, mezclándose con recuerdos de su infancia, las historias que su madre le contaba sobre la guerra civil, las noches en que Isabel se quedaba mirando por la ventana con una tristeza que Clara nunca entendió. ¿Era Javier el motivo de esa melancolía? Decidida a descubrir la verdad, Clara comenzó a investigar. Preguntó a las vecinas mayores del barrio, mujeres que conocían los secretos de Sevilla mejor que nadie. ¿Javier? ¿Un soldado extranjero?, dijo doña Carmen, una anciana que vendía flores en la Plaza del Triunfo. Hubo muchos soldados aquí durante la guerra, hija. Ingleses, franceses, pero no recuerdo a ningún Javier. Desanimada pero no derrotada, Clara decidió visitar la hemeroteca de la Universidad de Sevilla,
buscando registros de soldados extranjeros en la ciudad durante los años 90, cuando su madre era joven. Entre periódicos polvorientos y archivos desordenados, encontró una pista, un artículo sobre un grupo de voluntarios internacionales que habían luchado en Andalucía. Uno de ellos, un joven inglés llamado Javier Thornton, había sido herido y acogido por una familia sevillana. El artículo incluía una foto borrosa, un hombre de ojos claros y mandíbula firme, con una mirada que parecía atravesar el papel. Clara sintió un escalofrío. Ese hombre, aunque joven en la foto, tenía algo familiar. ¿Era posible que aún estuviera vivo? ¿Y si vivía en Sevilla, como decía la carta? La idea de que un desconocido pudiera ser su padre, y que hubiera estado tan cerca todo este tiempo, la llenó de una mezcla de miedo y fascinación. Pero había algo más. La carta sugería que Javier aún las vigilaba. ¿Era una amenaza? ¿O simplemente el lamento de un hombre atrapado por el pasado? Al día siguiente, mientras paseaba por el mercado de Triana, Clara notó algo extraño. Un hombre mayor, de cabello blanco y bastón, la observaba desde un puesto de frutas. Sus ojos, de un azul intenso, le recordaron a la foto del periódico. Cuando ella intentó acercarse, él se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud. El corazón de Clara se aceleró. ¿Era él? ¿O su imaginación, alimentada por la carta, le estaba jugando una mala pasada? Decidida a no dejar que el miedo la detuviera, Clara supo que tenía que enfrentarse a su madre. Pero Isabel, ahora una mujer frágil que vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Sevilla, siempre había evadido las preguntas sobre su pasado. ¿Cómo reaccionaría al saber que Clara había encontrado la carta? Y, más importante aún, ¿estaba preparada Clara para descubrir la verdad, aunque eso significara destruir todo lo que creía saber sobre su familia? El sol comenzaba a ponerse sobre Sevilla, tiñendo el cielo de un naranja intenso que se reflejaba en las aguas del Guadalquivir. Clara conducía su pequeño coche hacia Carmona, un pueblo a las afueras de la ciudad donde vivía su madre, Isabel. La carta, guardada en su bolso como un secreto ardiente, parecía pesar más que nunca. Cada kilómetro que recorría aumentaba su ansiedad. ¿Cómo abordaría el tema con su madre? Isabel siempre había sido reservada, una mujer de pocas palabras cuando se trataba del pasado. Pero Clara no podía esperar más, necesitaba respuestas. Al llegar a la casa de Isabel, una modesta vivienda de paredes encaladas y un patio lleno de geranios, Clara encontró a su madre sentada en una mecedora, tejiendo una colcha. Isabel, con el cabello gris recogido en un moño y los ojos llenos de una calma aparente, sonrió al ver a su hija. «Clara, qué sorpresa. No deberías estar ultimando detalles para la boda», dijo, dejando las agujas a un lado. Pero la sonrisa de Clara era tensa, y sus manos temblaban al sacar la carta del bolso. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Clara, su voz quebrándose. Extendió la carta hacia Isabel, cuyos ojos se abrieron de par en par al reconocer el sobre amarillento. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El canto de los grillos en el patio era lo único que rompía el silencio. Isabel tomó la carta con manos temblorosas, como si sostuviera una reliquia peligrosa. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Estaba cosida dentro de tu vestido de novia», respondió Clara, intentando mantener la calma. «Mamá, ¿quién es Javier?» Es mi padre». Las palabras salieron como un torrente, cargadas de miedo y confusión. Isabel palideció, y sus manos apretaron la carta hasta arrugarla. Por primera vez en años, Clara vio en los ojos de su madre algo que nunca había notado: culpa. «No es tan simple, Clara», dijo Isabel, levantándose de la mecedora y caminando hacia la ventana. Su mirada se perdió en el horizonte, como si buscara respuestas en las colinas de Carmona. «No quería que lo supieras. No así». Clara sintió una punzada en el pecho. «¿Entonces es verdad? ¿Manuel no era mi padre?», preguntó, su voz temblando de emoción. Isabel se giró, con lágrimas en los ojos. «Manuel te amó como si fuera su hija. Eso es lo que importa. Pero, sí, hubo alguien más. Javier». La confesión golpeó a Clara como una ola. Isabel comenzó a hablar, su voz cargada de recuerdos dolorosos. Contó cómo, durante los años turbulentos de la Guerra Civil, conoció a Javier Thornton, un joven inglés que había venido a España como voluntario. Era valiente, idealista, con una risa que iluminaba incluso los días más oscuros. Se enamoraron en secreto, escondiendo su amor entre las sombras de una Sevilla devastada por la guerra. Pero cuando Isabel descubrió que estaba embarazada,
Javier fue llamado de vuelta a Inglaterra. Prometió regresar, pero nunca lo hizo. Cuando supe que no volvería, me casé con Manuel, continuó Isabel, con la voz rota. Él sabía que esperaba un hijo que no era suyo, pero me aceptó. Me dio una vida, Clara. Y te dio un hogar. Clara escuchaba en silencio, dividida entre la rabia y la compasión. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó. Merezco saber la verdad. Isabel bajó la mirada. Porque temía perderte. Y porque Javier, él está aquí, en Sevilla. Nunca se fue del todo. Esas palabras fueron como un trueno. Clara recordó al hombre del mercado, los ojos azules que la observaban desde la distancia. ¿Lo has visto? ¿Sabe de mí?, preguntó, su corazón acelerado. Isabel asintió lentamente. Lo vi hace años, por casualidad. Vive en Triana, como un ermitaño. Nunca se casó, nunca formó una familia. Me dijo que no podía, no después de mí, de nosotros. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La idea de que su posible padre biológico estuviera tan cerca, viviendo en la misma ciudad, la llenó de una mezcla de curiosidad y temor. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Isabel añadió algo que la dejó helada. Clara, hay algo más. Javier no solo nos observa. Hace un año, me dejó una nota en la puerta. Decía que quería conocerte, pero no se atrevía. No sé qué hacer. Esa noche, Clara regresó a Sevilla con la mente en caos. La confesión de su madre había abierto una herida, pero también había encendido una chispa de determinación. Decidió buscar a Javier. Si estaba en Triana, no sería difícil encontrarlo en un barrio donde todos se conocían. Al día siguiente, temprano, Clara se dirigió al mercado de Triana, el mismo lugar donde había visto al hombre de ojos azules. Preguntó a los vendedores, describiendo al hombre mayor con bastón. Finalmente, una pescadera de rostro curtido señaló una callejuela cercana. Vive ahí, en la casa del fondo. Pero ten cuidado, niña. Ese hombre es un misterio. Con el corazón en la garganta, Clara caminó hacia la casa. Era una vivienda humilde, con una puerta de madera desgastada y una ventana cubierta por cortinas raídas. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Justo cuando estaba a punto de irse, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre mayor, de cabello blanco y ojos azules penetrantes. Era él. Javier Thornton. Clara, dijo, con una voz grave y temblorosa, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. ¿Cómo me encontraste? Antes de que Clara pudiera responder, un ruido detrás de ella la hizo girarse. Diego, su prometido, estaba allí, con el rostro desencajado. ¿Qué haces aquí, Clara? ¿Quién es este hombre? La presencia de Diego, que había seguido a Clara preocupado por su extraño comportamiento, complicaba todo. ¿Cómo explicaría esto sin romper su mundo? Y, más importante aún, ¿estaba lista para escuchar lo que Javier tenía que decir? El aire en la callejuela de Triana parecía detenerse mientras Clara miraba a Javier, el hombre que podría ser su padre, de pie en el umbral de su humilde casa. Sus ojos azules, idénticos a los de la foto del periódico que Clara había encontrado, la observaban con una mezcla de asombro y dolor. Diego, a su lado, frunció el ceño, su confusión evidente. Clara, ¿quién es este hombre?, repitió, su voz teñida de preocupación. Clara sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. No estaba preparada para este momento, no con Diego allí, no con tantas preguntas sin respuesta. Por favor, Diego, dame un momento, dijo Clara, su voz temblorosa. Luego, dirigiéndose a Javier, añadió, ¿podemos hablar? Necesito entender. Javier asintió lentamente, abriendo la puerta de par en par. Pasa, dijo, su acento inglés aún perceptible después de décadas en Sevilla. Diego dudó, pero Clara le puso una mano en el brazo. Confía en mí. Te lo explicaré todo después. A regañadientes, Diego se quedó fuera, apoyado contra la pared, mientras Clara entraba en la casa. El interior era sencillo, casi espartano, una mesa de madera, una estantería llena de libros desgastados y una foto en blanco y negro enmarcada en la pared. Clara la reconoció de inmediato. Era su madre, Isabel, joven y sonriente, con Javier a su lado, ambos en un patio sevillano cubierto de jazmines. La imagen le cortó la respiración. Esa fue tomada en 1993, dijo Javier, siguiendo su mirada. Antes de que todo cambiara. Clara se sentó, aún sosteniendo el bolso donde guardaba la carta.
¿Por qué no volviste?, preguntó, su voz cargada de reproche. ¿Por qué dejaste a mi madre sola, sabiendo que estaba embarazada? Javier se sentó frente a ella, sus manos temblando sobre el bastón. No fue tan sencillo, respondió. Contó cómo, tras ser herido en la guerra, fue enviado de vuelta a Inglaterra para recuperarse. Allí, su familia lo presionó para quedarse, para olvidar España y su locura de luchar en un país extranjero. Cuando supo que Isabel estaba embarazada, intentó regresar, pero su pasaporte fue confiscado por deudas de guerra. Para cuando logró volver a Sevilla, Isabel ya estaba casada con Manuel, y Clara era una niña pequeña. Te vi una vez, en la Plaza de España, confesó Javier, con los ojos húmedos. Tenías 5 años, corrías con un globo rojo. Isabel te sostenía de la mano, y Manuel reía. Parecíais tan felices. No tuve el valor de irrumpir en vuestras vidas. Clara sintió una punzada en el corazón. La imagen de su infancia, tan vívida, ahora estaba teñida de un secreto que nunca había sospechado. «¿Entonces por qué escribiste la carta?», preguntó. «¿Y por qué sigues aquí, observándonos?». Javier bajó la mirada. La carta fue un error. La escribí en un momento de debilidad, cuando supe que Isabel guardaba su vestido de novia. Pensé que, si algún día lo encontraba, entendería por qué no volví. Pero nunca imaginé que tú la encontrarías. Hizo una pausa, respirando profundamente. Y sí, he estado cerca. No para hacer daño, Clara. Solo para asegurarme de que estabas bien. Eres mi hija. Esas palabras golpearon a Clara como un relámpago. Quería gritar, negarlo, pero algo en la voz de Javier, en su mirada, le decía que no mentía. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Javier sacó una caja de madera del cajón de la mesa. La abrió, revelando un pequeño colgante de plata con una cruz de Santiago grabada. «Esto era de mi madre», dijo. «Quería dártelo cuando fueras mayor, pero nunca encontré el momento». Clara tomó el colgante, sintiendo su peso frío en la mano. Era hermoso, pero también un recordatorio de todo lo que había perdido, la verdad, la certeza de su identidad. De repente, la puerta se abrió con un golpe. Diego entró, su rostro pálido. «Clara, tenemos que irnos. Ahora». Su tono era urgente, y antes de que Clara pudiera preguntar qué pasaba, Diego señaló hacia la calle. Alguien estaba mirando por la ventana. Un hombre, no sé quién, pero no me gustó su forma de moverse. Javier se puso de pie, alarmado. «¿Qué aspecto tenía?», preguntó. Diego lo describió, alto, con una cicatriz en la mejilla, vestido con una gabardina oscura. La expresión de Javier cambió, como si hubiera visto un fantasma. «No puede ser», murmuró. «¿Quién es, Javier?», exigió Clara, su corazón acelerado. Javier dudó antes de responder. «Es alguien del pasado. Alguien que no debería estar aquí». Explicó que, durante la guerra, había trabajado con un hombre, un soldado llamado Antonio, que juró vengarse de Javier por una traición que nunca ocurrió. Antonio creía que Javier lo había delatado a las autoridades, lo que llevó a su captura y tortura. «Pensé que estaba muerto», dijo Javier, con la voz temblorosa. «Si está aquí, y sabe de ti, Clara, podrías estar en peligro». El miedo se apoderó de Clara. No solo había descubierto que su vida estaba construida sobre un secreto, sino que ahora un desconocido del pasado de Javier podría estar acechándola. Diego tomó su mano. «Protector. No vamos a dejar que nadie te haga daño», dijo, pero su voz no podía ocultar su propia inquietud. Clara miró a Javier, luego a la foto de su madre en la pared. Todo lo que creía saber sobre su familia se desmoronaba, y ahora un peligro desconocido la acechaba en las sombras de Sevilla. «Tenemos que hablar con mi madre otra vez», decidió Clara. «Ella debe saber algo más». Pero mientras salían de la casa de Javier, con el colgante de plata apretado en su mano, Clara no pudo evitar sentir que los ojos de alguien lo seguían desde la oscuridad de la callejuela. La verdad estaba cada vez más cerca, pero también lo estaba el peligro. El trayecto de vuelta a Carmona fue un torbellino de emociones para Clara. Conducía en silencio, apretando el colgante de plata con la cruz de Santiago que Javier le había dado, mientras Diego, a su lado, observaba el camino con el ceño fruncido. La revelación de que un hombre misterioso, Antonio, podría estar acechándola, había transformado su búsqueda de la verdad en algo mucho más peligroso. Clara no podía dejar de pensar en las palabras de Javier. «Si sabe de ti, Clara,
podrías estar en peligro. ¿Qué secretos guardaba el pasado de su madre y de Javier que podían llegar a amenazarla? Cuando llegaron a la casa de Isabel, la noche ya había caído sobre Carmona. Las luces del pueblo titilaban como luciérnagas, y el aroma de los naranjos llenaba el aire. Isabel estaba en el patio, regando los geranios, pero al ver la expresión de Clara, dejó la regadera y se acercó con preocupación. «Clara, ¿qué pasa? ¿Y Diego? ¿Todo bien con la boda?», preguntó, intentando mantener la calma. Pero Clara no podía contenerse más. Sacó el colgante de su bolso y lo puso en las manos de su madre. «Lo conseguí de Javier», dijo, su voz temblando de rabia y confusión. «Mamá, ¿por qué no me dijiste que estaba en Sevilla? ¿Y quién es Antonio?». El rostro de Isabel se endureció, como si un viejo dolor hubiera resurgido. Invitó a Clara y a Diego a entrar, y los tres se sentaron en la pequeña sala iluminada por una lámpara de aceite. «No quería que esto te alcanzara», comenzó Isabel, su voz baja pero firme. «Javier no era el único en mi vida durante la guerra. Antonio, él también estaba allí». Hizo una pausa, como si las palabras fueran cuchillos. Contó cómo Antonio, un soldado español que luchaba junto a Javier, se había enamorado de ella. Pero su amor era posesivo, casi obsesivo. Cuando supo de la relación entre Isabel y Javier, Antonio los amenazó. Dijo que si no dejaba a Javier, nos destruiría a ambos, confesó Isabel, con lágrimas en los ojos. Por eso, cuando Javier se fue, no le dije nada. Pensé que Antonio también había desaparecido con la guerra. Clara escuchaba, atonita. La imagen de su madre, siempre tan fuerte y reservada, se desmoronaba ante ella. «¿Entonces Antonio sabe de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. Isabel asintió. «Hace un año, cuando Javier dejó esa nota en mi puerta, también vi a Antonio en Carmona. No me habló, pero lo reconocí por la cicatriz en su mejilla. Creo que nunca dejó de buscar a Javier, ni a mí». Diego, que había permanecido en silencio, intervino. «Clara, esto es demasiado peligroso. Deberíamos ir a la policía». Pero Clara negó con la cabeza. «No, Diego. Necesito terminar esto. Necesito saber la verdad». Decidida, Clara pidió a su madre más detalles sobre Antonio. Isabel mencionó un viejo bar en Triana, el Rincón del Olvido, donde los soldados solían reunirse después de la guerra. «Si Antonio sigue en Sevilla, es posible que aún pase por allí», dijo. Clara sintió un escalofrío, pero también una chispa de determinación. Si iba a enfrentarse al pasado, tenía que encontrar a Antonio antes de que él la encontrara a Teo Ceo. La mañana siguiente, Clara y Diego se dirigieron a Triana. El Rincón del Olvido era un bar oscuro, con paredes cubiertas de fotos antiguas y el aroma a vino rancio impregnando el aire. El camarero, un hombre mayor con bigote, los miró con curiosidad cuando preguntaron por Antonio. «No ha venido en semanas», dijo, pero señaló una mesa en la esquina. «Siempre se sienta allí. A veces deja cosas». Clara se acercó y encontró un pequeño cuaderno bajo la mesa, escondido como si alguien lo hubiera olvidado. Al abrirlo, vio notas escritas a mano, direcciones, fechas, y, en una página, su propio nombre, junto al de Isabel y Javier. El corazón de Clara se detuvo. Antonio no solo los estaba buscando, los estaba vigilando meticulosamente. De repente, el sonido de cristales rotos llenó el bar. Un hombre alto, con una cicatriz en la mejilla, había tirado una botella al suelo y corría hacia la puerta trasera. «Es él», gritó Diego, pero Antonio ya estaba desapareciendo en las callejuelas de Triana. Clara, con el cuaderno en la mano, sintió que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero lo que más la inquietaba era una línea en el cuaderno. Clara, boda, Iglesia Santa María la Blanca. Antonio sabía de su boda. ¿Estaba planeando algo para ese día? Cuando regresaron al coche, Clara estaba temblando. Diego la abrazó, prometiendo protegerla, pero ella sabía que no podía escapar del pasado. «Tenemos que advertir a Javier», dijo. «Y luego, tenemos que decidir qué hacer con la boda». La idea de posponer el día más importante de su vida le rompía el corazón, pero la amenaza de Antonio, combinada con la incertidumbre sobre su propia identidad, hacía que todo pareciera frágil, como un azulejo sevillano a punto de quebrarse. Esa noche, Clara soñó con su padre, Manuel, sonriéndole desde la Plaza de España, sosteniendo un globo rojo. Pero en el sueño, el globo se transformó en el colgante de Javier, brillando bajo el sol de Sevilla. Al despertar,
Clara supo que no podía seguir adelante con la boda hasta resolver el misterio de su pasado. Pero primero, tenía que enfrentarse a Antonio, y eso significaba volver a la casa de Javier, donde el pasado y el presente estaban a punto de colisionar. La mañana era fresca en Sevilla, con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta en el corazón de Clara. Mientras conducía hacia Triana con Diego a su lado, el cuaderno de Antonio, con su nombre escrito en tinta negra, pesaba en su bolso como una amenaza silenciosa. Había decidido enfrentarse a Javier una vez más, no solo para advertirle sobre Antonio, sino para encontrar una forma de cerrar las heridas del pasado antes de que destruyeran su futuro. La boda, programada para el día siguiente en la iglesia de Santa María la Blanca, pendía de un hilo. Clara no podía imaginar caminar hacia el altar con tantas preguntas sin respuesta. Al llegar a la casa de Javier, encontraron la puerta entreabierta, algo inusual. Clara sintió un nudo en el estómago. «Javier, ¿estás ahí?», llamó, empujando la puerta con cuidado. El interior estaba en penumbra, las cortinas corridas. Sobre la mesa, una nota escrita a mano. «Clara, si lees esto, estoy en la Plaza de España. Ven sola. Antonio. Diego apretó los puños. «No vas a ir sola», dijo, pero Clara lo miró con determinación. «Si quiero terminar con esto, tengo que enfrentarlo. Pero quédate cerca, por favor». Diego asintió, aunque la preocupación en sus ojos era evidente. La Plaza de España, con sus canales brillando bajo el sol y los azulejos contando historias de cada provincia, estaba llena de turistas y sevillanos paseando. Clara, con el colgante de plata en el cuello, buscó a Javier entre la multitud. Lo encontró sentado en un banco, mirando el agua, con el rostro tenso. Pero antes de que pudiera acercarse, una figura alta emergió de las sombras de los arcos. Antonio, con la cicatriz en la mejilla brillando bajo la luz. Sus ojos, oscuros y llenos de rencor, se clavaron en Clara. «Así que eres la hija de Javier», dijo, su voz fría. «Pensé que nunca te encontraría». Javier se puso de pie, interponiéndose entre Clara y Antonio. «Déjala en paz, Antonio. Esto es entre tú y yo». Pero Antonio soltó una risa amarga. «¿Crees que esto es solo por ti? Isabel me traicionó, y tú me robaste todo». Clara, con el corazón acelerado, dio un paso adelante. «No sé qué pasó entre ustedes, pero yo no tengo nada que ver con eso. Déjanos en paz». La tensión era palpable, y los transeúntes comenzaban a mirar. Entonces, Antonio sacó un sobre del bolsillo de su gabardina. «Esto es para ti», dijo, arrojándolo a los pies de Clara. «Léelo antes de decidir odiarme». Confundida, Clara recogió el sobre mientras Diego, que había estado observando desde la distancia, se acercaba corriendo. Antonio aprovechó el momento para desaparecer entre la multitud, como un espectro. Dentro del sobre había una carta antigua, escrita por Isabel. Las palabras, dirigidas a Antonio, contaban una verdad devastadora. Durante la guerra, Antonio había intentado forzar a Isabel a quedarse con él, amenazándola con delatar a Javier a las autoridades. Isabel, para proteger a Javier y a su futuro hijo, lo rechazó y huyó con Manuel. La carta terminaba con una súplica. «Por favor, Antonio, déjanos vivir en paz». Clara sintió lágrimas en los ojos. Su madre no solo había guardado el secreto de Javier, sino también el peso de las amenazas de Antonio. Javier, al leer la carta por encima del hombro de Clara, se derrumbó en el banco, cubriéndose el rostro. «No lo sabía», murmuró. «Pensé que Antonio me odiaba por una traición en la guerra, pero era por ella, por ti». Clara, dividida entre la rabia y la compasión, se sentó a su lado. «Javier, no sé si eres mi padre, pero sé que amaste a mi madre. Y eso es suficiente para mí». Le devolvió el colgante de plata. Guárdalo. «Quiero recordarte como eres ahora, no como un secreto del pasado». Esa noche, Clara regresó a Carmona para hablar con Isabel. En un abrazo lleno de lágrimas, madre e hija se reconciliaron. Isabel confesó que había escondido la verdad para proteger a Clara, pero prometió no guardar más secretos. Clara, por su parte, decidió seguir adelante con la boda. «Manuel fue mi padre en todos los sentidos que importan», le dijo a Isabel. «Y Diego será mi futuro». También acordaron alertar a la policía sobre Antonio, asegurándose de que no pudiera hacerles daño. El día de la boda, la iglesia de Santa María la Blanca estaba llena de flores y el aroma del azahar. Clara, con el vestido de su madre, caminó hacia el altar con una paz que no había sentido en semanas. Javier estaba allí, sentado en la última fila,
con una sonrisa triste pero orgullosa. Antonio no apareció, y las autoridades más tarde confirmaron que había abandonado Sevilla, quizás para siempre. Cuando Clara y Diego intercambiaron votos, ella sintió que el peso del pasado se desvanecía. La carta oculta, que una vez amenazó con destruir su mundo, se convirtió en un puente hacia la verdad y la sanación. Mientras los sevillanos aplaudían y las campanas resonaban, Clara supo que, en las calles empedradas de Sevilla, había encontrado no solo su historia, sino también su hogar.